Saludos a todos, mi nombre es Jorge Luis María, soy uno de los representantes del grupo número 6 y en este video les vamos a estar hablando acerca de lo que es la programación orientada a objetos y la creación de clases y objetos. Para empezar, ¿qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. Muchos de los objetos prediseñados de los lenguajes de programación actuales permiten la agrupación en bibliotecas o librerías. Sin embargo, muchos de estos lenguajes permiten al usuario la creación de sus propias bibliotecas. La programación orientada a objetos está basada en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. La popularización de la programación orientada a objetos comenzó a principios de la década de los 90. En la actualidad existe una gran variedad de lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos. Pero, ¿qué son los objetos? Los objetos son entidades que tienen un determinado estado, comportamiento e identidad. La identidad es una propiedad de un objeto que lo diferencia del resto. Dicho con otras palabras, es su identificador. Un objeto contiene toda la información que permite definirlo, identificarlo frente a otros objetos pertenecientes a otras clases de objetos, incluso frente a objetos de una misma clase, al poder tener valores bien diferenciados en sus atributos. A su vez, los objetos disponen de mecanismos de interacción llamados métodos. Los métodos y los atributos están estrechamente relacionados por la propiedad de conjunto. Esta propiedad destaca que una clase requiere de métodos para poder tratar los atributos con los que cuenta. El programador debe pensar indistintamente en ambos conceptos sin separar ni darle mayor importancia a alguno de ellos. Ahora vamos a estar hablando acerca de las características de la programación orientada a objetos. Saludos, mi nombre es Junior Rosado Medina y a continuación voy a hablarles del tema encapsulación. Se denomina encapsulación o encapsulamiento al ocultamiento de datos, es decir, de los datos miembros de un objeto de manera que solo se pueda cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto. Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural y la aplicación entera se reduce a un agregado o rompecabezas de objetos. El aislamiento protege a los datos asociados de un objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellos, eliminando efectos secundarios e interacciones. De esta forma, el usuario de la clase puede obviar la implementación de los métodos y propiedades para concentrarse solo en cómo usarlos. Por otro lado, se evita que el usuario pueda combinar su estado de manera imprevista e incontrolada. Como se puede observar de los diagramas, las variables del objeto se localizan en el núcleo del mismo. Los métodos rodean y esconden el núcleo del objeto de otros objetos en el programa. Al empaquetamiento de las variables de un objeto con la protección de sus métodos se le llama encapsulamiento. Típicamente, el encapsulamiento es utilizado para esconder detalles de la puesta en práctica no importantes de otros. Saludos, mi nombre es José Betance, matrícula 12 SISN. Mi tema a exponer es el polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad para que varias clases derivadas de una antecesora utilicen un mismo método de forma diferente. El polimorfismo se puede establecer de diferentes maneras: sobrecarga, sobreescritura, enlace dinámico. Sobrecarga se refiere al uso del mismo identificador operado en distintos contextos y en distintos significados.
Buenas, mi nombre es Luis Miguel Rosario Fría, matrícula 13ISN 054. Ahora le estaré hablando lo que es la herencia. A continuación empezaremos. La herencia es específica de la programación orientada a objetos, donde una clase nueva se crea a partir de una clase ya existente. La herencia, a la que habitualmente se denomina subclase, proviene del hecho de que la subclase, la nueva clase creada, contiene atributos o métodos de la clase primaria. La principal ventaja de la herencia es la capacidad para definir atributos y métodos nuevos para la subclase, que luego se aplican a los atributos y métodos heredados. Esta particularidad permite crear una estructura jerárquica de clase cada vez más especializada. La gran ventaja es que ya no se debe comenzar desde cero cuando se desea especializar una clase existente. Como resultado, se puede adquirir bibliotecas de clases que ofrecen una base que pueden especializarse a voluntad. La compañía que vende esta clase tiene a proteger los datos miembros usando la encapsulación. Aquí podemos observar un gráfico de lo que es parte de la herencia. Seguimos, tenemos lo que es la herencia jerárquica de clase. La relación primaria-secundaria entre clases pueden representarse desde un punto de vista jerárquico, denominado vista de clase de árbol. La vista de árbol comienza en una clase general llamada subclase, a la que alguna vez se hace referencia como clase primaria, clase padre, clase principal o clase madre. Existen muchas metáforas genealógicas. La clase derivada, clase secundaria o subclase se vuelven cada vez más especializadas a medida que se descienden el árbol. Aquí podemos observar, tenemos un ejemplo, como podemos observar cómo se van desglosando. También a continuación tenemos la que es la herencia múltiple. Por último, la herencia múltiple. Algunos lenguajes orientados a objetos como C++ permiten herencia múltiple, lo que significa que una clase puede heredar los atributos de otras dos superclases. Estos métodos pueden utilizarse para agrupar atributos y métodos desde varias clases dentro de una sola. Aquí podemos observar, tenemos lo que son animales, pasamos a herbívoro, omnívoro, carnívoro. Todos podemos ver que están todos conectados. Hasta aquí mi exposición. Saludos, mi nombre es Leudeliel Piña Dames, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Dominicana, OIM. Le estaré hablando sobre lo que son la atracción en la programación orientada a objetos. La misma la podemos definir como las características específicas de un objeto, aquella que lo distingue de los demás tipos de objetos y que logran definir límites conceptuales respecto a quien está haciendo dicha atracción del objeto. Podemos decir que una atracción se enfoca en la visión externa de un objeto, separa el comportamiento específico del objeto. A esta división se le realiza lo que se le conoce como la barrera de atracción, la cual se consigue aplicando el principio de mínimo compromiso. ¿Pero qué es el principio de mínimo compromiso? Se refiere al proceso por el cual la interfaz de un objeto muestra su comportamiento específico y nada más, absolutamente nada más. Aquí también, ¿pero qué es una interfaz del objeto? Bueno, esta permite crear código con el cual se especifica qué métodos serán implementados por una clase sin necesidad de definir qué harán estos métodos. Dichos métodos deben ser públicos. Existe también lo que es el principio de mínima sorpresa. Esta se caracteriza por el comportamiento completo de algún objeto y por ende no ofrece sorpresas o efectos laterales que lleguen más allá del ámbito de la atracción. A continuación veremos los diferentes tipos de atracción, como es la atracción de entidades. Es un objeto que representa un modelo útil de una entidad que se desea. También tenemos la atracción de acciones, un objeto que representa un conjunto de operaciones y todas ellas desempeñan funciones del mismo tipo. También tenemos atracción de máquinas virtuales,
Un objeto que agrupa operaciones, todas ellas virtuales, utilizadas por algún nivel superior de control u operaciones. Entre ellas podríamos hablar de un circuito. Y por último tenemos la atracción de coincidencia, un objeto que almacena un conjunto de operaciones que no tienen relación entre sí. Aquí podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que queremos aplicar la atracción a las aves. El objeto sería el pájaro, si sus características, por ejemplo, serían pico, alas, plumas, patas. Las funcionalidades asociadas serían volar, parar, etc. Muchas gracias. Mi nombre es Kedwin Gómez, integrante del grupo número 6. A continuación le mostraré cómo pueden declarar una clase en C#. Existen dos formas de declarar una clase en Visual Studio. Una de ellas puede ser en este nivel de aquí. O sea, entre las dos llaves del namespace y sobre cuál estamos trabajando, vean cómo la clase de programa, que es la clase principal, se encuentra definida dentro de estas dos llaves. Y para declarar una clase podemos hacerlo aquí dentro de estas dos llaves. Puede ser antes de la clase programa o después. El asunto es que tiene que estar dentro de estas dos llaves. Por ejemplo, aquí arriba podemos definir una clase llamada persona con los siguientes atributos. String, nombre, que nos servirá para almacenar el nombre de la persona. Int, edad, que nos permite almacenar la edad de la persona. Double, peso, que nos permite almacenar el peso de la persona. Como pueden ver, la clase persona es, como tal, un tipo de dato nuevo que estamos definiendo. Por ejemplo, antes, si queríamos almacenar el nombre de una persona, para ello, el nombre de una persona es una cadena de texto, por tanto, podíamos almacenarlo en una variable nombre. Pero si queremos almacenar como tal una persona, esa tiene varios datos que no pueden ser guardados en uno de los tipos de datos básicos de C#. Por eso definimos una clase persona, que si nos vamos a permitir almacenar todos los valores que contienen o la información que vamos a guardar a ellas. Como por ejemplo, el nombre, la edad y el peso. Esta es una forma de definir una clase. La otra forma que existe para ello es la siguiente. Debemos mostrar la ventana Ver y en Solution Explorer, donde están todos los archivos de nuestra aplicación. Y para crear una clase le damos clic derecho a nuestra aplicación, luego add, luego class. Para agregar una clase, o sea, adicionar clases, ponemos el nombre de la clase, persona, y le damos Enter. Con esto lo que estamos haciendo es crear una clase, pero que se va a guardar en un archivo. No va a estar contenida dentro del archivo programa.cs, sino que se crea un archivo aparte para guardar la clase. Entonces podremos decir string, nombre, para guardar el nombre de la persona, int, edad, para guardar la edad de la persona, double, peso, para guardar el peso de la persona. Esta forma de crear una clase es muy óptima, ya que nos ahorramos tener que incluir gran cantidad de código aquí, en nuestro archivo programa.cs. Y lo que hacemos es que vamos creando diferentes archivos, y de esta forma tener el... Buenas, mi nombre es Kelvin Melo, soy integrante del grupo 6 y voy a estar hablando sobre la creación de un objeto. Una definición de clase o struct es como un plano que especifica que puede ser el tipo. Un objeto es básicamente un bloque de memoria que se ha asignado y configurado en función del plano. Un programa puede crear muchos objetos de la misma clase. Los objetos también se denominan instancias y pueden almacenar una variable con el nombre de una matriz o colección. El código cliente es el código que se utiliza estas variables para llamar a los métodos y obtener acceso a las propiedades públicas del objeto. En un lenguaje orientado a objetos como C#, un programa típico
se compone de varios objetos que interactúan dinámicamente. La instancia de struct versus instancia de clase. Dado que las clases son tipos de diferencia, son variables de un conjunto de clases, contiene una referencia a la dirección del objeto en monto administrado. La instancia de clase se crea utilizando el operador new. Ejemplo, en la siguiente figura se demostrará el ejemplo de cómo crearlo. Dado que struct son tipos de valor, una variable de un objeto de struct contiene una copia de todo el objeto. También se puede crear la instancia de struct utilizando operador new, pero no es obligatorio como se muestra en el ejemplo siguiente. La memoria para P1 y P2 se asigna en la pila de subprocesos. Esta memoria se reclama junto con el tipo de métodos en el que se aclara estas razones por las cuales los struct se copian en la asignación. Por el contrario, los Common Language Routing reclaman automáticamente mediante recolección de elementos no utilizados. La memoria asignada a una instancia de clase cuando todas las referencias al objeto han quedado fuera del ámbito. No es posible construir de manera determinista un objeto de clase como se hace en C++. Esto es todo por mi parte. Espero que hayan aprendido un breve resumen sobre lo que es una creación de un objeto. Buenas, mi nombre es Kelvin Melo, soy integrante del grupo 6 y voy a estar hablando sobre la creación de un objeto. Una definición de clase o struct es como un plano que especifica que puede ser el tipo,